un evento dentro de los días negros, ¿no?, de la aviación mundial, que se ha quedado por ahora, y ojalá siga siendo así, como el peor accidente en número de víctimas ocurrido nunca. El peor accidente ocurrido nunca dentro de la industria de la aviación, que implicaba 2 aviones. Hay que recordar que hubo un accidente de un Jumbo 747 de la Japan Airlines que perdió la cola por un tema de corrosión y fueron casi 600 personas las que fallecieron en el accidente de un solo avión. Pero que implicara 2 aviones fue pues este triste y recordado, ¿no?, accidente de los rodeos de Tenerife, que el mes pasado pues se cumplieron 47 años. Vamos a hablar desde el principio, antes que meternos exclusivamente con el accidente, porque siempre hemos comentado que, como en casi todo, y en la aviación más todavía, un accidente no ocurre por una sola causa, sino que se suman muchas pequeñas causas que individualmente no tienen importancia, pero que al final, cuando se ponen todas en el mismo escenario de tiempo y espacio, ocurre algo gordo. Y eso pasó precisamente ese día en el norte de Tenerife. Pues sí, el accidente involucró a un Boeing 747 de la Pan Am norteamericano, y un Boeing 747 de la KLM holandesa. El de la KLM procedía de Ámsterdam, llevaba a destino Las Palmas de Gran Canaria, y el avión americano procedía de Los Ángeles y llevaba a destino Las Palmas de Gran Canaria. Curiosamente, los dos nunca llegaron a su destino. ¿Por qué? Porque cuando estaban volando hacia el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria, pues sucedió un atentado con un par de bombas en la terminal del aeropuerto, en una floristería que había en el hall del aeropuerto, de un grupo pues independentista canario por aquel entonces, que protestaba por la presencia de Carlos de Inglaterra, que estaba en ese momento, como príncipe todavía, pasando la noche en la isla. Entonces, pues asumieron la autoría, y esos 2 aviones, como el resto de tráficos aéreos en aquel momento, se desviaron todos al aeropuerto de Tenerife Los Rodeos. El Tenerife Norte Los Rodeos era un aeropuerto que realmente era un aeropuerto muy pequeño, muy básico. Tenía tan solo 2 controladores aéreos, solamente una pista, una no muy grande plataforma para estacionar tantos aviones que estaban siendo desviados, y el aeropuerto acabó colapsado. Había unos aviones delante de otros para salir, algunos querían salir antes que los primeros que estaban colocados, y esto fue uno de los primeros detonantes de la tragedia. El Pan Am está listo para despegar cuando pues ya se ha solucionado todo en Las Palmas de Gran Canaria, se echa la niebla en el aeropuerto, ellos dicen que están listos para rodar, pero el KLM está delante bloqueando el paso. Hablamos del Pan Am y el KLM para que la gente nos entienda, los dos aviones. Los 2 Jumbo que fueron implicados. Exacto. En el accidente. El KLM holandés, pues su comandante, malamente, cosas del azar, decidió cargar a tope de combustible el avión con 55.000 litros. Cuando iba relativamente cerca, ¿no? Tan solo un vuelo de 25 minutos a Las Palmas de Gran Canaria. Entonces tuvo que esperar el Pan Am unos 30 minutos para empezar a rodar. Cuando ya se le autorizó al KLM holandés, lo que hicieron fue empezar a rodar el avión holandés, detrás siguió el avión norteamericano, los dos se metieron en la pista para rodar, y el avión holandés se le autorizó a llegar al final de la pista, hacer un 180 y quedarse ya mirando hacia la pista para despegar. Pero el avión norteamericano, el Pan Am, tenía que ir detrás del KLM, y en su tercera salida de la calle de rodaje, que había 4, tenía que salir por ahí hacia la rodadura y esperar ya en cola a que despegara el KLM. O sea, ponerse detrás del otro, exacto, digamos, en orden. Pero había un problema, eran calles de rodaduras de un aeropuerto pequeño en las que el avión en ese momento más grande del mundo no podía girar, ¿no? Había muchos problemas. Uno es el que comentas. El radio de giro era difícil para los 747, no en todas las rodaduras podían virar. Parece ser que una mezcla de eso y una mezcla de la niebla, y el comandante del Pan Am no vio muy bien la tercera salida de la calle rodaje, decidió seguir hasta la 4ª dentro de la pista, y para luego meterse a la rodadura y dejar libre la pista. A eso se le sumaba que ese día, en Tenerife Norte, no funcionaban muchas de las balizas de las luces del aeropuerto, no había un radar de superficie. Normalmente hoy en día, con días de niebla, los controladores ven igual en una pantalla dónde está cada avión situado. Es decir, que saben
la posición del avión exacta. Aunque no lo vean visualmente. Cosa que en aquel día simplemente tenía que ser por lo que el propio piloto del avión le iba indicando dónde estaba, ¿no? Porque no lo veía. Exacto, todo era a base de comunicaciones radio. Y se juntaron pues muchísimos factores. Era un aeropuerto muy, muy básico, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando el Pan Am está rodando por la pista, lo que se encuentra de repente es al KLM ya en fase de despegue. Es decir, que había acelerado para despegar. Se ven unos focos enormes que se le echan encima, ¿no? ¿Cuál había sido la confusión? Hubo muchas teorías acerca de este accidente. Hay gente que todavía mantiene la teoría de que se pisaron comunicaciones radio entre los pilotos y la torre, etc. Pero lo cierto, después de rescatar las cajas negras de los dos aviones, es que se supo que el principal culpable había sido el comandante del avión del KLM. Además era pues, el jefe de pilotos de la compañía, un comandante muy reconocido con mucho caché, era un piloto casi perfecto, ¿no? Y ese día se equivocó por las prisas. Él pensó, o él dio por hecho, que estaban autorizados cuando estaban en la cabecera de la pista. Y lo que le dice el copiloto del KLM a su comandante es, seguro que tenemos autorización para despegar. Y le dijo, sí, estamos autorizados para despegar, allá vamos. Con lo cual, que si el copiloto ya tenía dudas, porque realmente creía que no tenían esa autorización. Iban 3 en cabina, era la época de un ingeniero en vuelo, a lo que el ingeniero también contesta desde detrás. ¿Estáis seguros de que el Pan Am no está ya en la pista que venía detrás de nosotros? Con esas dudas, inexplicablemente, se fueron en carrera de despegue y con tan mala suerte de que el avión era tan pesado que le faltaron 7,5 metros para superar al Pan Am, porque cuando se encontraron al avión americano en la pista, lo único que podían hacer, que era lo más acertado, era aplicar potencia de despegue a tope y tirar de los cuernos hacia arriba para que el avión se elevara cuanto antes y poder superarlo. No lo superó porque iba demasiado cargado con demasiado combustible. Es decir, que otra de las posibles agravantes es que se le cargó de combustible innecesariamente para hacer un vuelo que quizá con el 10% de ese combustible habría llegado, y esas 40 toneladas de menos podría haber hecho que el avión se elevara antes y no haber chocado con el otro que estaba todavía en pista. Tenía su sentido esa carga de combustible porque en Gran Canaria lo que quería hacer el comandante del KLM, que iba muy limitado de actividad, en Holanda se llevaba muy a rajatabla, por ejemplo, en aquel momento las actividades de los pilotos en horas de vuelo y tal, no quería pasarse de su actividad y tan solo quería desembarcar pasaje y seguir para Ámsterdam, sin pararse a repostar otra vez y demás. Por eso lo hizo todo en Tenerife Norte. Y de ahí al final surgió la tragedia. Otra de las cosas que fue un desencadenante es que hasta ese momento las comunicaciones radio que existían en la aviación, no existía ese término que llamamos hoy colación. Cuando a mí me da una autorización la torre de control, un controlador, un centro de control, lo que tengo que hacer es repetir exactamente lo que yo he escuchado, palabra por palabra. Y solo así el controlador sabe que nosotros tenemos la información correcta con la autorización correcta. En ese momento eso no existía y no se colacionaban. O era todo ok o de acuerdo, pero no había un término... Es decir, les explico un poco la fraseología, porque es muy importante lo de la colación, que básicamente significa repetir lo que acaba de decir el controlador. Porque si yo, por ejemplo, yo como controlador le digo a él, Iberia 223 autorizado a despegar, él me tiene que responder exactamente... Iberia 223 autorizado a despegar. Es decir, que él me contesta eso sabiendo de que se ha enterado precisamente de eso. Esa fraseología no se utilizaba en aquella época y evidentemente pues, tú no te podías estar seguro de que el otro se había enterado, ¿no? Exacto. Otro factor fue la falta de un radar en tierra. Nosotros, por ejemplo, pues como en el aeropuerto de Málaga, hay un radar de tierra donde rastrea todas las aeronaves que hay moviéndose en superficie desde que inician su movimiento. ¿Cuál es el protocolo de seguridad? Si un día vemos que Málaga está cubierta de niebla y no vemos los aviones en la plataforma, solamente se autoriza a un tráfico a rodar, alinear y despegar, y cuando ya está en el aire se autoriza al siguiente a empezar a rodar. Nunca con niebla van a estar rodando 2 aviones a la vez. Ese es otro factor de seguridad que se tiene en cuenta desde aquel momento, que en aquella ocasión ni había radar ni, por supuesto, eso se tenía en cuenta. De hecho, a partir de ese marzo del 77 ha cambiado mucho, ¿no?, la aviación. Sirvió para mucho, afortunadamente, el coste de tantas vidas en lo que supone hoy volar, ¿no?
Las mejoras en todos los sentidos, en las comunicaciones radio, en las infraestructuras de los aeropuertos, en la fraseología. Por aquel entonces también había fama de que quizá pues, los controladores de Tenerife no hablaban muy bien el inglés. No pensamos que esas fueran las causas realmente del accidente, ¿no? Y a mayores, además, se descubrió una cosa muy curiosa. Por aquel entonces que estaba un poco en auge el tema de la carrera nuclear y demás, entre los restos del Pan Am se descubrieron varios cientos de kilos de uranio empobrecido. Parece ser que Boeing no lo había admitido públicamente, que estaba poniendo contrapesos de uranio empobrecido en las colas de sus aviones, algo que era un material totalmente tóxico y prácticamente muy peligroso, y se descubrió a raíz de empezar a cortar los restos de fuselaje porque soltaban muchísimas más chispas de lo normal con las radiales a la hora de cortarlos, ¿no? Lo que resulta sorprendente, tenemos unos segundos antes de irnos a publicidad, es que sobreviviera gente, ¿no? Porque el avión que estaba despegando, que de hecho ya estaba en el aire, sí. Cuando chocó con el otro, cayó al suelo, sobrevivió gente, e incluso en el que estaba en el suelo, la parte delantera del avión fue la que tuvo más supervivientes. En el avión del KLM, el avión holandés, cuando pegó contra el Pan Am, le pegó con el ala izquierda, perdió los dos motores del ala derecha, perdió los motores del ala derecha y se fue contra el suelo. Ahí se mataron todos. Se tardó incluso en descubrir varios minutos qué había pasado con el avión. No sabían si se había ido al aire, si se había estrellado, nadie escuchó la explosión, nadie supo ver dónde acabó el avión hasta que se fue disipando realmente un poco la niebla. Y ahí perecieron todos. En el avión norteamericano, creo que recordad que se salvaron 20 y pico personas, me parece que era, o 40 y pico personas. Casi todas se salvaron de la parte de delante del avión, incluidos los 3 pilotos que iban en cabina. Queda claro que las prisas en general no son buenas consejeras a la hora de volar, ¿no? Porque tenemos un precedente también relativamente cercano, el Spanair, que en Madrid hace ya algunos años, precisamente por motivo de las prisas y atrasos, quiso despegar a toda costa y mucha parte de ese procedimiento, que se debe hacer tranquilamente, acabó causando el accidente. Lo que nos queda clarísimo es que cualquier catástrofe aérea, cualquier accidente de aviación es una concatenación de hechos, forman una cadena de sucesos y tan solo rompiendo un eslabón de esa cadena podríamos haber evitado toda la tragedia. Un desvío no deseado, un aeropuerto cerrado de origen te tienes que ir al alternativo, un aeropuerto alternativo con mala meteorología, saturado, con un desfase tecnológico bastante importante, las prisas, sobre todo la tripulación del avión holandés, cargar en exceso combustible para un salto pequeño, la falta de espacio en la plataforma, una sola pista, todo aquello reunió básicamente pues, las condiciones, era el pastel de la tragedia, ¿no? Y hoy en día es cierto que se ha mitigado mucho ese tipo de hechos y de peligros, ¿no? Pero todavía sigue sucediendo algún tipo de accidente por culpa de eso, ¿no? De las prisas, de vamos a correr, y eso es el peor amigo, ¿no? Dentro de la aviación. Tú como piloto, aunque no sea en este caso, no seas comandante de un avión que lleva pasajeros, bueno, lleva pasajeros, pero no hablamos un vuelo de línea regular, ¿qué es, viendo tú esa historia que tú no has conocido personalmente, pero qué es o cómo ves la diferencia de volar hace 50 años a volar hoy día desde el punto de vista de la seguridad o de los procedimientos? Se ha mejorado mucho, sobre todo en una parte fundamental, que es el CRM dentro de las tripulaciones. El CRM es un arma que se usa ya no solo en aviación, sino incluso hoy en día hasta en los quirófanos. Los médicos utilizan esta herramienta que se llama pues, una gestión de recursos en cabina, ¿no? Es simplemente una comunicación que tenga dos sentidos, que tenga fluidez, que nos comentemos todo dentro de un orden, que no dejemos nada con la duda, que no pasemos nada por alto. Las listas de chequeo se aplican mucho mejor que hace muchos años también. En un quirófano, pues igual, hoy en día se hace una lista de chequeo para que al paciente, por ejemplo, no le quede ningún instrumental médico dentro y se recuente todo lo que hay, ¿no? En una cabina de avión, igual, todo eso, en ese sentido, ha mejorado mucho. En aquel entonces, pues posiblemente hoy no hubiera pasado
ese accidente porque aquella autoridad, que era el comandante holandés, prácticamente a él nadie le tosía. Sí, era un poco como que impresionaba llevarle la contra, ¿no? Poner un copiloto en duda la palabra del comandante y decirle que está equivocado y que no estamos autorizados a despegar hubiera sido en aquella ocasión, pues a la llegada a Ámsterdam casi seguro que al copiloto lo habrían despedido de la compañía por la queja del comandante. Hoy en día eso pues prácticamente no sucede. De hecho, hay muchos copilotos que pueden rectificar, digamos, una orden del comandante de la máxima autoridad de la aeronave cuando creen que no lleva razón ese comandante, ¿no? Exacto, y en una clara situación de peligro incluso puedes incapacitar a tu comandante porque estás viendo que todo obviamente probado, ¿no? Pero puedes incapacitar a tu figura de comandante y hacerte tú con el control del avión pensando que él está en una situación de peligro inminente y que no está tomando bien las decisiones. ¿Cuánto se ha avanzado, ¿no? A nivel de, ya no hablo de recursos humanos y aptitudes de vuelo, sino en la parte física de los aeropuertos, ¿no? En lo que es el diseño de las pistas, el diseño de las calles de rodaje, incluso las luces de aterrizaje, los sistemas de guiado y también, por supuesto, los radares. Todo eso es algo que hace 50 años estaba en pañales. Sí, la tecnología avanza. En la aviación hay que recordar que tan solo estamos volando oficialmente pues hace poco más de 100 y pico años y ha avanzado muchísimo. O sea, el adelanto tecnológico es multiproporcional, ¿no?, a lo que teníamos hace muy pocos años, ¿no? Y bueno, de volar un avión de tubo y tela, como quien dice, a tener ahora una tecnología punta que podemos volar sin ver lo que hay delante, a través de un radar, a través de una pantalla. En mi pantalla del avión tengo todos los aviones que hay alrededor. Es muy difícil llegar a colisionar con una aeronave en vuelo. Tiene que haber pues otra concatenación de un montón, no vale un error o dos, tienen que ser un montón de errores continuados para que al final nos lleve pues a esa tragedia. Volar es lo más seguro que existe como forma de transporte. Cada día, es una estadística que hay en Europa, cada día en las carreteras españolas mueren, en las carreteras europeas cada día mueren todos los pasajeros que murieron en el accidente del Concorde, que eran 113 personas. De todas maneras, hay una tendencia que yo recuerdo haber oído de mucha gente que estaba en contra, por lo menos le daba un poco de reparo subirse en los aviones grandes, llamemos grandes como un 747 o un Airbus A380 actualmente, o sea, aviones en los que en una configuración de turista caben holgadamente más de 500 personas, pero no tiene nada que ver, la física de vuelo es la misma y no tienen por qué ser más peligrosos los aviones grandes que los medianos o que los pequeños. Es un avión igual que un pequeño avión de aeroclub, vamos a compararlo con eso. Vuela con los mismos principios físicos, simplemente tiene más tonelaje, tiene más capacidad de transporte, tiene más autonomía, planea como un avión pequeño, igual, solamente que necesita más distancia para planear, obviamente, porque cae antes por el peso, pero es un avión, el 747, por ejemplo, con 4 motores, puede volar con un solo motor. Con un solo motor puede mantenerse en vuelo, habiendo perdido los otros 3 motores, ¿no? Con lo cual, pues, es lo más seguro que existe, ¿no?, actualmente.